quiero empezar diciendo esto. Si usted cree que Jesús en su venida gloriosa a esta tierra, cuando regrese va a quedarse aquí por 1000 años, usted tiene que creer también en la idea del rapto secreto. No hay otra. Repito otra vez el pensamiento. Si ustedes creen que cuando Cristo venga en poder y gloria a esta tierra, se va a quedar aquí por 1000 años en este planeta, usted automáticamente tiene que creer en el rapto secreto, antes de que Cristo venga en su venida gloriosa. Y ustedes estarán pensando, ¿por qué razón tengo que creer eso? Ahora, nosotros los adventistas creemos que cuando Cristo venga en su segunda venida gloriosa, nos va a llevar al cielo por 1000 años. Pero los conceptos futuristas que se están enseñando entre los protestantes, y dicho sea de paso entre los católicos también, es que cuando Cristo venga en su venida gloriosa, Él va a establecer su reino aquí por 1000 años, y va a gobernar desde Jerusalén, en el trono de David. En este mundo va a haber paz, el león se va a sentar con el cordero, y va a haber una sociedad ideal durante los 1000 años, aun cuando los seres humanos van a vivir en su estado mortal. Ahora, si usted cree que Cristo va a estar en este planeta cuando venga en su venida gloriosa, usted tiene que creer en un rapto secreto. Y ahora le voy a explicar por qué razón. Vamos a Juan, el capítulo 14, Juan, el capítulo 14 y los versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3, un pasaje que todos conocemos muy bien. Dice aquí, Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde queda la casa de su Padre? En el cielo. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde se fue Jesús para preparar lugar? Al cielo. Muy bien. Versículo 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Prometió Jesús llevar a su pueblo al cielo, a la casa del Padre, sí o no? Pero aquí viene el problema. Si usted cree que en la segunda venida gloriosa Cristo va a venir a este planeta a quedarse aquí por 1000 años, entonces ¿cómo se cumpliría esta promesa de llevarnos a la casa del Padre? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Así que los protestantes, creyendo que cuando Cristo venga en su gloriosa venida se va a quedar aquí por 1000 años, ellos dicen, entonces no se cumpliría la promesa de Jesús de llevarnos al cielo. Por lo tanto, es necesario, según ellos, que Cristo nos lleve al cielo por 7 años antes de su gloriosa venida, y luego, cuando venga 7 años más tarde, se establece aquí en su reino milenial. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, hay otra solución a este problema. No necesitamos creer que Cristo se va a llevar al cielo secretamente a la iglesia para cumplir Juan 14, y luego va a venir después de los 7 años en su venida gloriosa para quedarse aquí en su reino milenial. Hay otra forma en que uno puede creer en el milenio y también puede creer que Cristo va a llevar a su pueblo al cielo, y es creyendo que el milenio no va a ser en la tierra, sino que va a ser en el cielo. En ese caso, Juan 14, 1 al 3 se cumple. Porque durante 1000 años vamos a pasar en la casa del Padre con Jesús. Y también se cumple el milenio, pero el milenio va a ser un periodo cuando en la tierra no hay nadie, sino Satanás y sus ángeles, porque todos están muertos. Es decir, la única solución a este problema del milenio no está en enseñar un rapto secreto. Usted solo tiene que enseñar un rapto secreto si usted cree que Cristo va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero si usted cree que Cristo va a llevar a su pueblo al cielo, problema resuelto. Usted puede creer en el milenio y también que el pueblo de Dios va a estar en el cielo. ¿Está claro ese punto? Ahora, yo quisiera
en esta mañana presentarles 4 razones bíblicas por las cuales es imposible que el milenio sea en el planeta Tierra. Es imposible que sea en el planeta Tierra. Razón número 1. Según el libro de Apocalipsis, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, una serie de plagas van a devastar al planeta Tierra. Ustedes pueden leer en cuanto a esas plagas en Apocalipsis el capítulo 16. Y en realidad lo que las plagas van a hacer es reversar el orden de la creación que Dios estableció en este planeta. Las plagas van a volver este planeta un desastre. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, permítanme mencionarles algunas de las cosas que van a pasar en las plagas antes que Cristo venga. Pues antes que Jesús venga, no lo olviden. En primer lugar, la Biblia dice que todos los mares de la tierra se van a convertir en sangre. ¿Qué va a pasar con todos los peces en el mar? Van a morir. ¿Creen ustedes que va a haber una pestilencia horrenda en el planeta Tierra? Claro que sí. La segunda plaga dice que se van a convertir todas las fuentes de agua en sangre. ¿Qué podría vivir sin agua fresca? ¡Nada! Además de eso, en la cuarta plaga dice que el sol va a calentar tanto que va a consumir y a quemar toda la vegetación del planeta Tierra. ¿Quién podría vivir sin vegetación? Nadie. Dice en Jeremías 4, un pasaje que vamos a leer en unos momentos, que ya no había aves, las aves se murieron también. Además de eso, la Biblia dice que hay una plaga donde habrá oscuridad. Después que el sol queme intensamente, va a haber una oscuridad lóbrega y terrible sobre el planeta, como antes de la creación. No va a haber aves. Y es más, en la sexta plaga, los seres humanos van a estar matándose los unos a los otros. En la sexta plaga. Si ustedes estudian la sexta plaga, van a descubrir que el secamiento de las aguas del Éufrates representa naciones, tribus, lenguas y pueblos, sobre los cuales se sienta la ramera. El secamiento de esas aguas representa el hecho de que esas multitudes le van a retirar su apoyo a Babilonia. Eso significa que se van a levantar para destruir a este sistema que los ha engañado y que los ha llevado a perderse. Es decir, la tierra va a estar llena de derramamiento de sangre, va a estar llena de muertos. Además de eso, el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Ustedes recuerdan que en Mateo 24:29 el Señor Jesucristo dijo que las potestades de los cielos serían conmovidas cuando Él deje oír su voz en su segunda venida. Es decir, las potestades que gobiernan los cielos son el sol y la luna. ¿No hizo Dios el sol para que gobernara de día y la luna para que gobernara el cielo de noche? Claro que sí. Es decir, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Y por eso es que después del pecado, Dios no solo tiene que hacer una tierra nueva, sino un cielo nuevo también. Y luego, si ustedes leen la séptima plaga, dice que va a haber un terremoto impresionante. Isaías 24, donde vamos a ir en un momento, dice que la tierra se va a resquebrajar y se va a tambalear como un borracho. Ahora yo pregunto, ¿qué podría vivir en el planeta Tierra con estas circunstancias? En realidad es la creación en reversa. Porque lo que Dios hizo con el sol, la luna y las estrellas se desquicia. El mar que Dios hizo se llena de sangre. El sol que Dios hizo quema con intenso calor. Viene oscuridad como antes de la creación. El planeta se desordena y se desorganiza como antes de la creación. Es decir, inmediatamente antes de la segunda venida se realizan las plagas. Y después de las plagas, ¿quién podría vivir en el planeta Tierra? Nadie. Porque la creación ha sido volcada. Así que, ¿cómo es que dicen que esta tierra va a ser un paraíso hermoso?
y que los desiertos se van a volver como tierra fértil y va a haber rosas en el desierto y el cordero y el león se van a sentar juntos. ¿Qué cordero y qué león si toda la hierba se quemó en la cuarta plaga? ¿Qué aves si todas se fueron? Vamos a ver en un momento. ¿Cómo que un paraíso lindo si la tierra va a estar resquebrajada? ¿Cómo va a vivir la gente sin tener que beber? Las aguas están todas contaminadas. El hecho de que inmediatamente antes de la segunda venida gloriosa de Cristo, las plagas destruyen el planeta Tierra, indica de que nadie podría vivir en este planeta, será inhabitable. Esa es la primera razón por la cual yo creo, bíblicamente, que durante el milenio no va a haber gente aquí en este planeta. Segunda razón. La segunda venida, según varios pasajes en la Biblia, será un evento desastroso para el planeta Tierra. Noten lo que dice Isaías, el capítulo 24. No solo las plagas antes que Cristo venga van a devastar el planeta Tierra, sino la segunda venida en sí va a acabar la devastación. Ahora imagínense ustedes, las 7 postreras plagas causan todos los daños que les he descrito, y luego más encima ahora Cristo viene en gloria y termina la obra de devastación. Note lo que dice ahí, Isaías 24, y vamos a leer aquí algunos versículos nada más. Versículo 1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Dónde encontramos esa misma expresión, vacía? En Génesis 1, antes de la creación. Dice, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz, es decir, su superficie, y hace esparcir sus moradores. Versículo 3, del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y quedaron pocos hombres, o como dice aquí, disminuyeron los hombres. Ustedes pueden continuar leyendo este capítulo, está hablando de la devastación en la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a brincar al versículo 18. Dice, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere en medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron las ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho. Es decir, la tierra se va a tambalear como se tambalea un borracho cuando Cristo venga. Sigue diciendo, temblará, versículo 20, temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y alguno dirá, ¿cómo sabe usted, pastor, que esto está hablando de la segunda venida de Cristo? Porque en los siguientes versículos lo comprueba. Noten el versículo 21. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? ¿Qué día se acaba de describir? La segunda venida de Cristo. Y acontecerá que en aquel día Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. ¿Quién es el ejército sublime en lo alto? Satanás y sus ángeles. Estamos luchando contra poderes espirituales, ¿dónde? En los aires. Así que dice, Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Es decir, hay unos poderes celestiales que van a ser castigados y hay unos poderes terrenales que van a ser castigados. ¿Quiénes son los poderes celestiales que van a ser castigados? Satanás y sus ángeles. ¿Y quiénes son los poderes terrenales? Los reyes de la tierra. Lean Apocalipsis 19, la segunda venida. Dice que los reyes de la tierra están parados para hacer guerra contra el que está sobre el caballo blanco. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 22. Serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra.
y en prisión quedarán encerrados. ¿Qué va a pasar con todos estos? ¿Van a ser qué? Encarcelados. ¿Qué va a pasar con Satanás y sus ángeles y con los impíos cuando Cristo venga? Según Apocalipsis 20. Satanás será encadenado y sus ángeles y los impíos también van a ser encadenados. ¿Cómo serán encadenados los impíos? Todos van a ser encadenados por la muerte. Fíjense cómo se menciona aquí el milenio. Dice, serán encarcelados, y luego note lo que dice, y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? 1000 años. Ahora escuchen bien, aquí tenemos una prueba del principio día por año. Porque en Isaías dice muchos días, en Apocalipsis dice 1000 años. Es decir, días equivale a años. ¿Lo captaron? Ahora pregunto, ¿es esto el fin? ¿El encarcelamiento de los impíos, Satanás? ¿Ese es el fin? No, noten el versículo 23. Después va a descender la santa ciudad, ¿no? Y Dios va a reinar en la santa ciudad. Versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos fue glorioso. ¿Va a reinar Jehová en Jerusalén, en Sión, después del milenio? Sí, Señor. Entonces yo pregunto, ¿esta tierra va a ser un lugar habitable durante los 1000 años? No, Señor, no según este pasaje. Ahora vamos a otros. Vamos a Jeremías el capítulo 4. Y ustedes conocen este pasaje. Jeremías el capítulo 4. Dice aquí en Jeremías el capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 19, lo siguiente. Jeremías está presenciando algo tremendo aquí. Y su corazón está rugiendo dentro de él por lo que está viendo. Dice aquí lo siguiente: mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. Le está latiendo el corazón a millón, ¿verdad que sí? Porque está viendo algo. ¿Qué es lo que está viendo? Dice, no callaré, porque voz de ¿qué? De trompeta has oído. ¿Qué suena cuando Cristo viene? Cuando suene la trompeta en el día del Señor. O como dice en 1 Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá con aclamación, con voz de trompeta, con voz del arcángel y con trompeta de Dios. Sigue diciendo aquí, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Viene Cristo en son de guerra en su segunda venida? Claro que sí, viene sentado en un caballo blanco. Los ejércitos celestiales vienen con él. Y los reyes de la tierra y la bestia y su imagen están listos para pelear contra él. Esta es una guerra. Note lo que sigue diciendo en el versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta? ¿La tierra va a ser qué? Destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Y luego pregunta Jeremías, ¿hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Noten, voz de trompeta. Interesante, muy parecido a 1 Tesalonicenses 4. Versículo 22, porque mi pueblo es necio. ¿Quién es necio? ¿Dónde está el problema? ¿Con los paganos o con los cristianos aquí? El problema es con los que dicen ser pueblo de Dios. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Y luego noten lo que dice. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. ¿Dónde es el único otro lugar en toda la Biblia donde se usa la expresión desordenada y vacía? Porque aquí dice asolada y vacía, pero en realidad es la misma expresión hebrea, tohu abohu. Esa es la expresión idéntica en Génesis y en Jeremías. El único otro lugar donde se encuentra esta expresión es en Génesis 1 y el versículo 2, antes de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que el mundo va a regresar a la condición en que estaba, ¿qué? Antes de la creación. ¿Qué podía vivir en el planeta antes de la creación? ¿Cómo podían vivir sin aire fresco, sin aguas frescas, sin plantas, sin luz?
El hombre no podía vivir sin nada de eso antes que Dios lo creara. El mundo, según esto, va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Porque dice Jeremías que cuando oye el sonido de la trompeta y viene Cristo y saquea al mundo y lo destruye, dice, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Como antes de la creación no había luz, las tinieblas cubrían la tierra. Versículo 24, miré los montes y he aquí que temblaban. Lo mismo que dijo Isaías, ¿recuerdan? Que temblaba la tierra y se tambaleaba como un borracho. Ahora, ¿está viendo Jeremías lo mismo? Claro que sí. Dice, miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y habían pocos hombres. Muchas gracias. ¿Qué enseña los que enseñan el rapto? ¿Qué es lo que enseñan? Que va a haber algunos que se quedan vivos y otros que se mueren. Aquí dice, miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el Carmelo desierto. Saben que el Carmelo es un lugar muy fértil hasta el día de hoy, allá en Israel, donde está el Monte Carmelo. Verde, mucha agricultura, precioso, lindo. Aquí dice que cuando Cristo venga, el Carmelo va a quedar ¿qué? Desierto. Y todas sus ciudades eran ¿qué? Asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. ¿Todavía hay algo que hacer después de la segunda venida? Claro que sí. Ahora notemos un pasaje más en Jeremías 25 sobre este momento. A ver si este va a ser un paraíso hermoso, va a haber mucha gente viva, en paz, con los animales, la naturaleza va a estar toda en perfecta armonía. Vamos a ver si la Biblia enseña tal concepto. Jeremías 25 y el versículo 31 al 33. Y no vamos a leer el contexto, está hablando de los falsos pastores que engañaron a Israel. Ellos son los que son especialmente castigados. Dice en el versículo 31 de Jeremías 25, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Es interesante que en Apocalipsis 19, 21, cuando Cristo concluye su segunda venida, dice que el resto de los impíos fue destruido con la espada o con el cuchillo que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. ¿Quién podría vivir en el planeta Tierra con cadáveres de un lado de la tierra al otro lado? Nadie. La tierra va a estar podrida, infectada, según estos pasajes. Así que ahora tenemos dos razones por las cuales sabemos que aquí no va a vivir nadie durante el milenio, que significa que si no vamos a vivir aquí, ¿a dónde vamos a vivir? Vamos a vivir en la casa del Padre, como Jesús prometió. Usted no necesita enseñar un rapto secreto para creer que Cristo nos va a llevar al cielo. Lo único que necesita creer es que el milenio va a ser en el cielo para los hijos de Dios. Ahora, hay una tercera razón, y es una palabrita que encontramos nosotros en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2. Vayan conmigo a Génesis 1 y el versículo 2. Dice allí, en cuanto a la condición de la tierra antes de la creación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Esa palabra, la palabra hebrea es tehom, y en el griego del Antiguo Testamento griego, que se conoce como la Septuaginta, es la palabra abusos, de donde adquirimos la palabra abismo. Ahora fíjense cómo se describe la tierra. La tierra se describe no solo como desordenada y vacía, sino se habla del abismo antes de la creación. Ahora, encontramos en Génesis 7:11
que cuando viene el diluvio, algo sucede. Génesis 7 y el versículo 11, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. La misma palabra, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Es decir, antes de la creación la tierra se describe como abismo, y cuando Dios la destruye, en el diluvio se menciona también la palabra ¿qué? Abismo. ¿Y saben algo interesante? ¿Qué pasó con Satanás durante el diluvio? Yo pregunto, ¿la tierra fue completamente destruida en los días de Noé? Sí, señor. ¿Y qué le tocó a Satanás? ¿Cuántos de los impíos murieron en el diluvio? Todos. ¿Y Satanás y sus ángeles murieron? Ah, no, ellos no murieron. ¿Qué les pasó entonces? ¡Ah! ¡Estaban atados! La sierva de Dios dice que se le obligó a Satanás permanecer entre los revueltos elementos. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo que va a pasar en la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a pasar con todos los impíos en la segunda venida? También van a ser destruidos. ¿Y Satanás y sus ángeles? También van a ser atados. ¿Tenemos alguna razón para conectar estos dos eventos? Claro que sí. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en el diluvio murieron todos los impíos, y Satanás se le obligó a quedar entre los elementos, atado porque no tenía ahora a nadie con quien trabajar. De la misma manera, a la segunda venida, todos los impíos serán destruidos y Satanás se le obligará con sus ángeles a permanecer en el planeta Tierra durante 1000 años. Mientras que los hijos de Dios están sanos y salvos en el cielo, como Noé y su familia estaban sanos y salvos en el arca. Ahora, esa palabra abismo se usa en otra parte muy significativa de la Biblia. No solamente se usa en relación con la tierra antes de la creación, no solo se usa con respecto a la tierra cuando es destruida en el diluvio y vuelve a la condición en gran medida como era antes de la creación, pero se usa también en Apocalipsis 20. Vayan conmigo allí, qué interesante. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del ¿qué? Del abismo y una grande cadena en su mano. Pregunta, ¿en el diluvio esta tierra se volvió como un abismo? Sí. ¿Y Dios usó la llave para encadenar al diablo? Claro que sí. ¿En el milenio sucederá lo mismo? ¿Será echado al abismo Satanás a una tierra desordenada y vacía? Según Apocalipsis 20 y el versículo 1, sí, porque es la misma palabra abusos. Es decir, esta tierra va a ser como era antes de la creación, no solo porque se le llama desordenada y vacía como antes de la creación, sino que se le llama abismo como antes de la creación. Las plagas han devastado el planeta Tierra, la segunda venida de Cristo ha resquebrajado y destruido la tierra. ¿Qué podría vivir aquí? Absolutamente nada. Así que tenemos 3 razones por las cuales sabemos que el milenio va a ser en el cielo y no en la tierra. Número 1, las plagas no permiten que haya vida en el planeta. Número 2, la segunda venida de Cristo completa la desolación y la destrucción, y la tierra vuelve a estar desordenada y vacía. Número 3, la palabra abismo que se usa antes de la creación en Génesis 1:2, para la destrucción del diluvio en Génesis 7:11, y para hablar de la tierra donde es encadenado Satanás en Apocalipsis 20:1, indica que esta tierra va a estar en una condición como estaba antes de la creación. Pero hay una cuarta razón, y esa la encontramos en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 41. Mateo 24 y el versículo 37 al 41. Y ya ustedes conocen este pasaje, lo estudiamos ya ayer, pero vamos a mirarlo de nuevo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No olviden esa palabra, la venida, la parucía del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el cataclismos. ¿Hasta que vino qué cosa? El cataclismo. Y se llevó a algunos. ¿Qué dice?
y se los llevó a todos. Y Lucas dice, los destruyó a todos. ¿A cuántos destruyó? Entonces yo pregunto, cuando Cristo venga, ¿cuánta gente va a quedar viva en el planeta Tierra? Entonces, ¿cómo es que el milenio va a ser en la Tierra? ¿Cómo es que el milenio va a ser? Va a haber gente en su estado mortal, aquí en el planeta, durante el milenio, y esta Tierra va a ser un paraíso. Si mi Biblia me dice que el diluvio se llevó a todos los malos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Más claro, no puede hablar la Biblia de que como cuando vino el diluvio, destruyó a todos y el planeta quedó saqueado, cuando Cristo venga va a destruir a todos y la tierra va a quedar saqueada. Ahora, yo no sé cómo la Biblia puede hablar más claro. ¿Saben dónde está el problema? Las personas que creen que este planeta va a ser un paraíso durante el milenio, ellos toman pasajes que tienen que ver con la tierra nueva y se lo aplican durante el milenio. Esos textos a donde dice que el león se sentará con el cordero se aplica en el cielo nuevo y la tierra nueva. Donde dice que habrá paz en la tierra de mar a mar. No está hablando durante el milenio, está hablando de lo que pasa después del milenio. Pero ellos toman esos pasajes y se lo aplican al milenio. Y por esa razón no son capaces de compaginar estos cuadros que yo les he presentado de devastación y destrucción con su concepto del milenio. Es mucho más fácil seguir lo que dice la Sagrada Escritura y es creer que solo hay una venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en poder y gloria. La tierra queda desordenada y vacía. Como no puede la tierra sostener a nadie, Dios lleva a su pueblo al cielo, a donde sí puedan vivir. Satanás y sus ángeles son atados en el planeta. Y después del milenio, Cristo regresa, resucita a los impíos, como veremos en un momento, los juzga, los destruye finalmente, y luego Cristo hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el panorama que presenta la Biblia. Es un panorama tan sencillo. No tiene usted que inventar raptos secretos de la iglesia antes de la segunda venida, porque en ese caso, si el rapto se realiza antes de la segunda venida, entonces la segunda venida sería la tercera venida, si lo piensan bien. Ahora, vamos a un último punto en cuanto a esto. La clave para comprender el destino de los justos y de los impíos se halla en el concepto de las dos resurrecciones. Vamos a hablar un momentico de las dos resurrecciones y va a comprobar, dicho sea de paso, esto va a comprobar sin lugar a dudas, en realidad esto sería un quinto argumento, de que durante el milenio los impíos van a estar muertos y los justos van a estar en el cielo. La clave para entender este asunto del milenio es entender las dos resurrecciones. Ahora vamos a Juan, el capítulo 5 y el versículo 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay dos resurrecciones. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo es la primera resurrección? Ustedes saben esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14. ¿Saben? Generalmente cuando leemos Primera de Tesalonicenses 4 empezamos con el 15, porque el 14 tiene un problema. Entonces no vamos a esconder los problemas, vamos a resolver los problemas. Porque a veces los adventistas somos expertos en eso. Cuando hablamos del estado de los muertos, usamos los textos que siempre usamos, Eclesiastés 9:5, donde decimos, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y cuando alguien nos presenta el texto donde Pablo dice, quiero estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, decimos, no, vamos a otro texto. Hacemos como los testigos de Jehová. Dios no quiere que hagamos eso, Dios quiere que nos enfrentemos a los problemas, cara a cara, y que los resolvamos.
Vamos a mirar este texto, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema con este texto? Este texto da la impresión de que cuando Cristo venga, se va a traer con Él a los que murieron. Ahora, si los va a traer con Él, tienen que estar ¿dónde? En el cielo. ¿Entienden el problema con el texto? Ahora, no se asusten cuando leen un texto así. Porque hay una solución al texto si uno lo lee con cuidado y lee el contexto. Vamos a mirarlo otra vez cuidadosamente. Dice, porque si creemos que Jesús murió y ¿qué? Y resucitó, fíjense. Jesús murió, fue sepultado y ¿qué? Y resucitó. ¿Y luego qué pasó con Cristo después que resucitó? Fue arrebatado. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí en 1 Tesalonicenses 4 y vayan conmigo a Apocalipsis 12 y el versículo 5. Hay una palabrita muy importante aquí. Apocalipsis 12 y el versículo 5. Dice, hablando de la mujer, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Dónde estaba Dios el Padre cuando Jesús fue arrebatado? ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo, porque fue arrebatado a Dios y a su trono. Ahora fíjense el cuadro. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y luego fue arrebatado ¿a dónde? A la casa de su Padre. Ahora noten nuevamente el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Una qué? Una comparación entre lo que pasó con Cristo y lo que va a pasar con ¿quiénes? Lo que va a pasar con nosotros. Si llegásemos a morir antes que Cristo venga. Dice, así también Dios traerá, así también traerá Dios con Él. ¿Quién es este Él que encontramos aquí? Traerá Dios con Él. Este Él es Jesús. ¿Y Dios quién es? El Padre. A los que durmieron en Jesús. Ahora, lo que está diciendo este texto es que Dios está ¿dónde? En el cielo. Y Dios va a traer con Jesús ¿a dónde? Al cielo, a donde está el Padre. Y la clave es que dice así también. Lo que pasó con Jesús, pasará con su pueblo. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue ¿qué? Arrebatado. ¿Para ir a dónde? ¿A la casa de quién? De su Padre. Así también los que durmieron en Cristo, murieron, fueron sepultados, resucitarán y serán ¿qué? Arrebatados a Dios y a su trono, porque irán a la casa del Padre ¿con quién? Con Jesús. ¿Lo entienden ahora? Es decir, no está hablando aquí que los que durmieron vienen con Jesús a la tierra, sino que los que durmieron van con Jesús al Padre. ¿Están conmigo? Ahora, por si acaso alguna duda, que esa sea la interpretación correcta, el contexto lo deja clarito. El versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están los que durmieron, según esto? ¿Dónde están los que durmieron? Ah, están en el sepulcro. Y si están en el sepulcro, ¿cómo es que Cristo cuando venga se los trae con Él? Es que cuando se estudia con cuidado, uno ve que toda esta forma de torcer la Escritura que tiene la gente, porque ellos creen que los muertos no están muertos y tienen que buscar apoyo bíblico para comprobar las ideas que tienen.
Así que dice claramente, por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo pregunto, ¿los que murieron como Cristo? Sí. ¿Fueron sepultados como Cristo? ¿Resucitaron como Cristo? ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. ¿Saben que esa es la misma palabra donde habla del arrebatamiento de Cristo en Apocalipsis 12:5? Donde dice fue arrebatado a Dios y a su trono. Aquí dice, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Quiénes? Los que vivimos con los que ¿qué? Con los que durmieron, a recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es que vamos a estar con el Señor? ¿Cuando nos morimos o cuando Cristo venga? Si es cuando Cristo venga, nos fuimos allá cuando nos morimos. ¿Ven cómo el contexto explica este texto? Está diciendo como Jesús murió, fue sepultado, resucitó, fue arrebatado a la casa de su Padre, de la misma manera, nosotros, si morimos antes que Cristo venga, seremos sepultados, resucitaremos, seremos arrebatados en las nubes a encontrarnos con Jesús y luego todos iremos juntos ¿a dónde? Con Jesús, ¿a dónde está Dios? Ahora, entonces pregunto, volviendo otra vez a nuestro tema, ¿cuándo es la resurrección de los justos? ¿Cuándo es la resurrección de los justos? Según este pasaje. En el rapto secreto. No. Es cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo venga en poder y gloria. Yo nunca he podido entender cómo ellos pueden creer que esto es un rapto secreto si dice que el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Yo nunca he escuchado una trompeta silenciosa. Algunos han dicho que este es el versículo más ruidoso de la Biblia. No hay que inventar un rapto secreto. ¿Ve? Ellos inventan la idea del rapto secreto porque creen que el milenio va a ser en la tierra. Y si el milenio va a ser en la tierra, ¿cómo es que Cristo prometió llevar a su pueblo al cielo? Y ellos dicen, tiene que haber un rapto antes, 7 años antes, para cumplir la palabra de Cristo de que iban a ir a la casa del Padre. Pero si usted cree que cuando Cristo viene va a llevar a su pueblo al cielo por 1000 años, no hay ningún problema, porque Cristo va a cumplir su promesa de Juan el capítulo 14. Ahora, hablemos un momentico de otro texto difícil, ya que estamos resolviendo textos difíciles. Vamos a resolver primero de Tesalonicenses 3:13, porque está en el mismo contexto. Dice aquí, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo es la cosa? Que el Señor Jesucristo viene ¿con qué? Con todos sus santos. Y algunos dicen, ¿cómo puede venir con todos sus santos en su venida si no se los llevó al cielo antes de que viniera? Ajá, claro que sí. ¿Están captando el problema? Y lo usan, dice, mire, dice que Cristo viene con sus santos. Los que creen en el rapto secreto creen que esta es la segunda venida gloriosa, cuando Cristo regresa del cielo con los santos que se llevó en el rapto. ¿Ve? Primero Tesalonicenses 4, ellos dicen, ese es el rapto secreto, cuando Cristo se lleva a su pueblo al cielo. Primera de Tesalonicenses 3:13, ellos dicen, eso es cuando Cristo regresa del cielo al final de los 7 años con los que se llevó al cielo en el rapto. Por eso dice que va a regresar con todos sus santos. ¿Está claro? Ahora, ¿es esta la interpretación correcta de este texto? La respuesta es no. Vamos a Marcos 8:38. Marcos 8:38. No solamente a los hijos de Dios
a los seres humanos santos se les llama santos. Hay otro grupo que también se les llama santos. Noten Marcos 8 y el versículo 38. Dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quiénes más son santos? Entonces, cuando Cristo venga, ¿puede venir con los santos sin que los santos sean humanos? Claro que sí, porque los ángeles también se les llama ¿qué? Santos. Y en todos los demás textos dice que Jesús viene es ¿con quiénes? Con sus santos ángeles, como dice aquí. Ahora, vayan conmigo a otro par de textos. Vamos a el libro de Deuteronomio, para ver quiénes son estos santos. Y aquí está hablando de la venida de Dios al monte Sinaí para dar su ley en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, el capítulo 33 y el versículo 1 y 2. Dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo, Jehová vino de Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Dio su ley. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos. ¿Con quiénes vino Dios cuando dio la ley? Y por si acaso alguno se pregunta si esto está hablando de cuando dio la ley, la última parte del versículo dice, a su diestra la ley de fuego para ellos. ¿Con quién vino Dios? Con 10,000 santos. Ah, pues yo me imagino que esos fueron los que murieron y se fueron al cielo. ¿Ah? ¿Quiénes son esos 10,000 santos? ¡Los ángeles! Vamos a Judas 7. Dejamos que la Biblia explique la Biblia. No le metemos nuestros conceptos a la Biblia, dejamos que la Biblia misma se explique sola. Judas 7. Y aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, no es Judas 7, Judas 14. Dice en Judas 14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con santos millares. ¿Quiénes son esos? Ángeles, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y dicho sea de paso, la expresión 10,000 santos se usa en Apocalipsis 5, si van conmigo allí un momentico, Apocalipsis 5 y el versículo 11, cuando habla de 10,000 o miles de miles, está hablando de ángeles. Dice allí en Apocalipsis 5 y el versículo 11, y lamentablemente la versión de Reina Valera no lo traduce como está en el original, pero yo les voy a decir cómo lo dice en inglés. Y miré y oí de la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Esa traducción no es literal. En inglés sí se traduce literalmente. Dice 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Así dice en el griego. 10,000 por 10,000 y miles de miles. O sea, como en el griego no existía la palabra millón, entonces le tocaba exagerar el número. 10,000 por 10,000 y millones de millones. Pero la expresión 10,000 se aplica a seres humanos o a ángeles. Ángeles. Entonces, ¿cómo interpretamos 1 de Tesalonicenses 3:13 cuando dice que Cristo viene con todos sus santos? Está hablando de que viene con sus ángeles, según la Biblia, no con gente que murió. ¿Ve que la Biblia tiene su explicación clara de estas cosas? Cuando comparamos un texto con otro texto, ahora sí sabemos entonces que los justos resucitan, ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo es la segunda resurrección? ¿Cuándo resucitan los impíos? Vamos a Apocalipsis 20.
rápidamente acá, Apocalipsis 20. Yo le voy a demostrar que durante el milenio no va a haber nadie viviendo aquí. ¿A dónde van a estar todos los hijos de Dios durante el milenio, según acabamos de ver? Van a ser arrebatados a encontrarse con el Señor en el aire y van a ir ¿dónde? Para estar con Cristo, 1000 años. ¿Y quién va a estar atado aquí en la tierra, desordenada y vacía? Satanás y sus ángeles. ¿Y qué va a pasar con todos los malos? Pues cuando Cristo vino, la Biblia dice que todos fueron, ¿qué? Como destruidos, como en los días de Noé. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando Cristo viene, ¿serán destruidos todos los impíos? Sí, porque es como en el diluvio. El diluvio se los llevó a todos, cuando Cristo venga, destruirá a todos. Entonces uno pregunta, bueno, pero si los justos resucitan en la segunda venida y se van al cielo, pero todos los impíos mueren, entonces ¿cuándo es que resucitan los impíos, esos que murieron? Usted no necesita ser un sabio Salomón para adivinarlo, ni tiene que estudiar en MIT y tener un IQ de 200. La conclusión es lógica y la Biblia lo enseña. Note lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 4 al 6. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Ese es otro de esos textos difíciles. Y en los cassettes sobre todos los muertos está bien resuelto este problemita, y el problemita donde habla de las almas que estaban delante del trono de Dios y las almas que estaban debajo del altar. Cuando dice almas, no es un alma desencarnada. En el cielo, ¿saben ustedes que en el cielo están registradas todas las personas que vivieron en el planeta Tierra? ¿Saben ustedes que en el cielo hay otro Esteban Bot? ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Ten misericordia, con uno solo nos basta. ¿Saben ustedes que Dios tiene a toda persona que está en el planeta Tierra, lo tiene anotado en un libro celestial idéntico? Es decir, Dios tiene un registro exacto, una transcripción exacta de usted, sin faltarle ni una respiración. No solo lo que ha pasado por fuera, sino lo que ha pasado por dentro también. Pensamientos, sentimientos, emociones, cada palabra que usted habla, cada acción que desempeña. Dios tiene una fotocopia suya allá en el cielo. La fotocopia no está viva porque está nada más escrita. Está vivo aquí, pero allá está escrito. Como Cristo está en persona en el cielo y en la Biblia está escrita. Escrito. Ahora, cuando habla de las almas que están debajo del altar, se está refiriendo a las personas que están allá a través de sus registros. Pero tienen que conseguir el cassette para tener toda la exposición completa. Noten nuevamente, dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué pasó con los que estaban muertos? Con los que fueron martirizados. Dice que ¿qué? Vivieron. ¿Significa que resucitaron, sí o no? ¿Y luego qué hacen después de resucitar? Reinan con Cristo, ¿cuánto? 1000 años en la tierra. Ya hemos visto que eso es imposible. Entonces, ¿a dónde tienen que reinar? Pues en el cielo. No hay otra. Ahora, noten el versículo 5. Tenemos un problemita aquí que quiero resolver. Mas los otros muertos, ¿quiénes serían los otros muertos? Pues si los santos resucitan al principio del milenio y reinan con Cristo 1000 años, como vimos en 1 Tesalonicenses 4, y aquí en Apocalipsis 24, usted no necesita ser muy inteligente para llegar a la conclusión que los otros muertos tienen que ser los malos. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y luego aquí está el problema, dice, esta es la primera resurrección. Ahora, da la impresión de que los que resucitan después del milenio resucitan en la primera resurrección. Hay una solución a este problema. Y en inglés la versión, el New International Version, que es la que más usan los cristianos hoy en día, le pone un paréntesis. Recuerden que los signos de puntuación no había
Cuando escribieron originalmente los autores bíblicos, no pusieron ni punto, ni coma, ni paréntesis, ni signo de interrogación, ni signo de exclamación. Todo eso fue agregado por los traductores a donde ellos creen que deben estar. Lo que pasa es que a veces se les escapa una comita, como lo que dijo Jesús al ladrón en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le ponen la coma así, los protestantes, ¿verdad? Dicen, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted pone la coma, es después de cierto os digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, tenemos problemas con lo que dice la Biblia en cuanto a los muertos. Pero si usted pone la coma, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no hay ningún problema con los otros textos bíblicos. Pero la coma la pusieron los traductores. Ahora, aquí debe haber un paréntesis desde donde comienza el versículo 5 hasta donde dice cumplidos 1000 años. Usted tiene que tener un paréntesis. Esto no es invento de Esteban Borr. La versión más usada por los cristianos hoy en día lo hace. Porque los traductores saben que esta es una expresión parentética. Es para hacer una aclaración a Juan sobre los otros muertos. Ahora, vamos a leer el versículo 4, saltamos lo que les dije que debe ir entre paréntesis y leemos solo la última frase del versículo 5 para que ustedes me digan si tiene sentido. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Porque Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el resto del versículo 5 debe estar en paréntesis. Se está rompiendo o interrumpiendo mejor la argumentación del pasaje para hacer una aclaración. Por eso usted usa paréntesis, ¿verdad? El paréntesis rompe o interrumpe la argumentación para hacer una aclaración. Y en un momento les voy a comprobar bíblicamente que esto es cierto. No, yo les digo que deben poner el paréntesis, pero el contexto lo indica claramente. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No puede ser los otros muertos, porque los muertos en Cristo resucitan antes del milenio y estos otros muertos no resucitan sino hasta el final. ¿Está claro? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora escuchen esto. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Entonces la pregunta es, ¿en quiénes tiene potestad la segunda muerte? Si no tienen estos, pero si tienen otros. ¿En cuáles otros? Los otros muertos que no viven ¿hasta cuándo? Hasta después de 1000 años. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Aquí viene el punto clave. Todos los seres humanos, sin excepción, nacieron de su madre a su primera vida. ¿De acuerdo? A su primera vida. Y usted dice, ¿hay más que una? Sí. Todos nosotros nacimos de nuestra madre y estamos viviendo ahora nuestra primera vida. ¿Qué pasa si nosotros morimos en Cristo? Vivimos nuestra primera vida, morimos y resucitamos ¿en qué? ¿En cuál resurrección? En la primera resurrección, y luego entonces vamos a vivir de nuevo, digamos una segunda vida, por así decirlo, una segunda vida. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa vida? Para siempre. No hay más muerte. No habrá más muerte, dice en Apocalipsis. Ni clamor ni dolor, no más muerte. Es decir, los que están en Cristo viven su primera vida, mueren, resucitan a su segunda vida, por así decirlo, y luego no mueren más. Ahora hablemos de los impíos. ¿Los impíos también vivieron su primera vida? ¿Los impíos también murieron su primera muerte? ¿Los impíos también van a resucitar? Y cuando resuciten a su segunda vida, ¿qué va a pasar con ellos? Van a sufrir la muerte segunda. Usted no puede tener una muerte segunda, al menos que ha sufrido una muerte primera. Ahora escuchen esto. En Apocalipsis, siempre que se habla de muerte segunda, es algo que sucede después del milenio. Siempre
sin excepción. La muerte segunda es después del milenio, lo cual significa que si la muerte segunda es después del milenio, entonces la resurrección de los impíos tiene que ser ¿cuándo? Tiene que ser después del milenio. Es decir, los impíos viven su primera vida, mueren, quedan muertos durante el milenio, como hemos estudiado Jeremías 25 y otros pasajes. Después del milenio, ¿qué hace Dios? Resucita a los impíos a su segunda vida y luego los juzga, y entonces sufren ¿qué? La muerte segunda. Entonces, ¿cuándo resucitan los impíos? Después del milenio. Entonces, ¿cómo estaban durante el milenio? Muertos. ¿Y los justos cómo estaban durante el milenio? Vivos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Está claro? Entonces, los justos están vivos en el cielo, los impíos están muertos en la tierra. Los justos vivieron su primera vida, murieron, resucitaron a su segunda vida, viven para siempre. Los impíos, muertos durante el milenio, ahora, después del milenio, resucitan a su segunda vida, son juzgados y sufren muerte segunda. ¿Está claro? La Biblia es clara en cuanto a este punto. Es incomprensible cómo la gente complica este asunto de una forma tan grande. Si la Biblia es sencilla, la Biblia es clara sobre esto. Ahora permítame mencionar nuestro último punto, y es este. ¿Por qué Satanás quiere convencer a los seres humanos de que el milenio va a ser en la tierra, que Cristo cuando venga en su venida gloriosa va a establecer su reino milenial en la tierra? ¿Por qué creen ustedes que el diablo quiere que la gente crea eso? Escuchen, alguno dirá, ¿qué importa que uno crea esto? Que el milenio sea en el cielo, en la tierra, who cares? Académico, no tiene importancia. Yo les quiero decir que tiene una importancia de vida y muerte. Y le voy a explicar ahora para concluir por qué razón. La Biblia nos dice que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Veo algunos ojos así como vidriosos. Así que vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Saben que la palabra advenimiento aquí es la palabra parusía? ¿Va a tener Satanás su parusía también? Antes que Cristo venga, ¿Satanás va a tener su parusía? Claro que sí. Y yo les pregunto, para aquellos que están esperando que Cristo va a venir a establecer su reino milenial acá, ¿qué van a hacer? Este es. La hermana White en el conflicto de los siglos lo explica. En el capítulo sobre el tiempo de angustia dice que Satanás va a aparecerse en diferentes sitios de la tierra, va a hablar palabras bonitas como habló Jesús, va a sanar las enfermedades, va a hablar de paz y prosperidad. Y todo el mundo lo va a recibir y van a decir: ¡ah, el gran milenio esperado ha llegado! Porque están esperando que Cristo va a establecer su reino milenial aquí. ¿Cuán importante es este asunto? Por eso el Espíritu de Profecía dice que los que creen que cuando Cristo venga, Cristo no va a venir a la tierra, sino que va a quedar encima de la tierra, ellos no van a ser engañados con la idea de que este es Cristo que viene a establecer su reino milenial acá. Porque ellos saben que Jesús solo se queda en el aire y va a llevar a su pueblo a la patria celestial. Y no podrán ser engañados siempre y cuando crean la santa palabra de Dios. ¿Les quedó claro el tema? Es crucial, hermanos y hermanas, que nosotros comprendamos este tema del milenio para poder enfrentarnos a la gente y enseñarle estas cosas tan importantes. Bien, vamos a tener una palabra de oración y luego el pastor nos va a decir, nos va a dar instrucciones sobre qué hacer
Vamos a tomar un break y entonces volvemos para hablar de las implicaciones del futurismo. Oremos. Pongámonos de pie, han estado sentados ya mucho tiempo. Padre Celestial, te damos gracias porque has dejado tan claro en tu palabra todas estas cosas. Tú no quieres que nosotros seamos engañados en estos últimos días. Y por eso nos has dejado en tu palabra claramente revelado cómo vendrá Jesús. Te agradecemos por ello. Te pedimos que nos ayudes cada día a enamorarnos de Jesús, para que cuando Él venga podamos ser arrebatados, podamos ir al cielo, pasar los 1000 años de luna de miel con nuestro Señor, y luego podamos pasar una eternidad contigo, con Jesús, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con todos los seres celestiales, en esa patria que nunca pasará. Gracias, Señor, por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre